El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y, tocándolos, les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, para comprender y apreciar mejor esta fiesta de la transfiguración del Señor, que significa el cambio de figura que tomó Jesús en el monte Tabor, que se mostró como Dios verdadero, no solo como hombre, como habitualmente lo hacía, tanto que su rostro resplandecía como el sol y las vestiduras de Jesús eran como la luz resplandeciente. Bueno, para entender bien por qué el Señor hace este milagro, es importante volver a valorar el don de la fe. Dice el apóstol Pablo que el justo se salva por la fe, en la carta a los romanos. Entonces, la fe en Cristo es la llave para la salvación, es la clave para ser felices realmente, para vivir con Dios, para estar protegidos de las fuerzas del maligno, del mundo y de la carne, y para tener esperanza de vida eterna. Sin fe estamos perdidos. Por eso Jesús hace este milagro tan grande, porque veía que la fe de sus apóstoles estaba tambaleando, era muy débil. ¿Y por qué? Porque acababa de anunciarles que Él debía morir en la cruz. Y eso fue el colapso de la fe para sus discípulos. Ellos no podían resistir esta noticia tan mala, que era como decirles que se acaba el mundo, que fracasó todo, que todas sus esperanzas se veían defraudadas y Jesús realmente no era finalmente el Mesías, quien ellos esperaban, porque cualquier cosa podía pasar menos que crucificaran al Señor. Para los judíos, crucificar a alguien era idéntico a recibir la peor maldición de Dios. Entonces, ¿cómo podía ser que Jesús iba a morir crucificado? No podía ser, y ellos no aceptaban eso. Jesús también había anunciado que al tercer día iba a resucitar, que iba a vencer la muerte, pero los discípulos no entendieron, quedaron totalmente bloqueados con esta noticia terrible y entonces simplemente empezaron a sentir que se hundían en el agua, como Pedro cuando iba caminando por el agua y le faltó fe y se hundió. A todos les pasó eso. Y además, recordemos que cerca de la pasión del Señor, como es este evento de la transfiguración, el
Papa Juan Pablo II agregó los misterios luminosos, ¿no? Y sabemos que la transfiguración está cerquita de la Semana Santa. Mucha gente estaba ya volviéndose contra Jesús, perseguía a Jesús, ¿cierto? Dudaban de él, muchos discípulos se habían apartado, los fariseos, los sacerdotes del templo perseguían a Jesús. Entonces la fe de los apóstoles estaba en el momento más crítico. Jesús entonces toma a estos principales apóstoles, que eran como la columna vertebral del grupo, y los lleva al Monte Tabor. ¿Ya? Hoy día nos enseña la Iglesia en el prefacio de la Eucaristía que vamos a leer después, que lo hizo con un propósito, para que la fe de los discípulos se fortaleciera y no se vinieran abajo cuando Él fuera crucificado. Es decir, Jesús muestra esta gloria, esta grandeza, por varios motivos, pero el principal es para fortalecer y alentar la fe de todos nosotros. Bueno, que Jesús se muestre así transfigurado, glorioso, es algo muy hermoso, muy lindo. Es como han dicho recientemente muchos videntes, ¿no es cierto? Todos dicen lo mismo de la Santísima Virgen, porque Jesús está permitiendo que en estos tiempos de la historia, por algún motivo, la Madre se aparezca de esta manera, ¿no? Y tal como dice Apocalipsis 12, apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, ¿no? Entonces, Jesús está cerca, hermanos. Esa es nuestra fe. Jesús ya viene luego. Ese luego solo lo sabe Dios cuándo es, porque para el Señor un día son como 1000 años nuestros, pero sabemos que debemos estar preparados. Y antes de venir Jesús, Él está preparando el camino por medio de la Santísima Virgen, la Madre. Por tanto, se aparece. Ella es Madre de la Iglesia y, igual que Jesús, se muestra así, hermosa, vestida de sol, como dice Apocalipsis 12, y muchos jóvenes ya la han visto, y no tan jóvenes también, dependiendo del caso. Hay apariciones más conocidas, otras menos. Una de las más reconocidas para nosotros en esta zona es la Virgen de Lourdes, ¿cierto? Sabemos que la Virgen de Lourdes es la misma Virgen María que se aparece en el sur de Francia a una niña llamada Bernardita, Soubirous. ¿Y qué le pasa a Bernardita? Que después de ver a la Virgen ya no quiere ver nada más. Es tan hermosa la Madre, es tan bonito ese momento, se siente el cielo tan cerca, el corazón solo quiere permanecer en esa presencia celestial y recibir ese amor que nunca más se acabe ese momento. Eso le pasó a Pedro. Por eso Pedro le dice a Jesús: Señor, qué bien estamos acá, ojalá nos quedemos acá. Y como estaba Moisés y Elías conversando con Jesús, dijo: hagamos 3 tiendas y nos quedamos acá. No sabía lo que decía, ¿no? Porque estas apariciones o estas manifestaciones son para ayudar a nuestra fe, pero todavía no es para que nos quedemos así como cómodos, ¿cierto? Con eso, porque en esta vida tenemos que pasar una prueba que no es fácil, que es justamente seguir los pasos de Jesús y también tomar la propia cruz que a cada uno le corresponde. Y no escandalizarnos con la muerte de Jesús en la cruz y con las propias pruebas que a todos nos toca vivir. También Jesús pregunta: cuando el Hijo del Hombre vuelva al mundo, ¿no es cierto? El Señor va a venir. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará fe en la tierra? Esa es la pregunta que hoy nos hacemos. Hoy el mundo, tal como lo vemos, donde vivimos nosotros, ¿vive con fe? ¿Es Dios lo más importante para la humanidad, para nuestra sociedad? Las cosas que enseña Dios, la orientación de la Biblia, ¿no? La palabra de Dios, la enseñanza de la Iglesia, es lo primero que se toma en cuenta en la forma de vivir, en nuestras costumbres, en nuestras relaciones, en lo que hacemos en el día a día, lo que más dedicamos tiempo, en las leyes que se están dictando, etc. Parece que no, ¿cierto? La fe está muy dejada de lado.
Entonces, por eso es importante este texto y esta fiesta de la transfiguración, porque el Señor, el Padre Celestial, en este caso, quiere que nosotros aumentemos nuestra fe. Y la fe es seguir a Jesús. De hecho, cuando estaban ahí los apóstoles hablando eso, hagamos 3 tiendas, se escucha una voz del cielo, ¿no? Retumbante, una voz fuerte. Era el Padre Dios, que dice: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Entonces, ahí nos está diciendo Dios muchas cosas. Primero, que todos nosotros somos sus hijos, que todos nosotros somos amados por Dios, que todos nosotros, como hace hincapié el Papa Francisco, ¿no es cierto?, sobre todo en esta Jornada Mundial de Jóvenes, lo ha dicho mucho, todos los seres humanos estamos llamados a ser hijos de Dios. De ahí a que lo seamos realmente, depende de nosotros. Si queremos tener fe, si aceptamos seguir a Jesús con todas sus consecuencias. Por eso el Padre Dios dice también: escúchenlo, es decir, síganlo, obedezcan a Jesús, sean sus discípulos. Y lo mismo nos dice nuestra Madre Celestial en sus recientes apariciones y también en la Sagrada Escritura, en San Juan, el capítulo 2, versículo 5, ¿no es cierto?, en las bodas de Caná, que dice la Virgen María: hagan todo lo que mi Hijo les diga. Entonces, seguir a Jesús hoy es tener fe en Él, no escandalizarnos de Él y ojalá ser testigos de su resurrección, testigos de que Él viene, testigos de que Jesús es lo más importante en nuestra vida y es lo único que estamos esperando, que Él resucitó, pero que Él vendrá en gloria y majestad, tal como se mostró en la transfiguración, para juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es nuestra fe. Y que Jesús no nos deja solos. Por mucho que veamos dificultades, problemas, crisis en el mundo actual, incluso al interior de la misma iglesia, suenan voces a veces un poco distintas, dispares, que confunden a la comunidad. A pesar de todo esto, Jesús está al mando. Jesús no deja su iglesia. El Señor dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No hay nada que temer, hermanos. Estamos con Jesús. Entonces, un cristiano verdadero, con fe, confianza y esperanza, siempre dice el Salmo 22: el Señor es mi pastor, nada nos habrá de faltar. Él está con nosotros. Eso entonces es fortalecer el corazón, animarnos. Y como decía también el Papa Francisco en la última prédica a los jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud, en la despedida, les habló mucho de Jesús, ¿no? A pesar de que algunos consejeros que tenían cercanos le dijeron: antes no hable tanto de Jesús para que nadie se sienta mal. El Papa habló totalmente de Jesús, ¿no? Porque eso es lo que la juventud y todo el mundo necesita escuchar. ¿Y qué dice el Papa? Las mismas palabras del Evangelio: no tengan miedo, porque eso hace Jesús con los apóstoles, que después de escuchar la voz de Dios se postraron y se llenaron de temor. Entonces Jesús, después de la aparición, se muestra nuevamente, humano, cercano, los toca y les dice: no tengan miedo, vamos adelante. Ahora tenemos que cumplir nuestra misión. Ellos bajan muy contentos porque ahora sí están confirmados en la fe. Y así va a ser, ¿no? Por lo menos el apóstol Juan logró pasar la prueba de la cruz y no se alejó de Jesús, ¿cierto? No se alejó de Jesús. Y además tuvo la inteligencia, la sabiduría de arrimarse al mejor árbol que hay, que es la Santísima Virgen. Y junto a la Madre logró acompañar a Jesús en la prueba. También nosotros, en estos tiempos difíciles, en que la fe nuestra está siendo puesta a prueba, en que el mundo está sacudido por muchas ideologías que son contrarias a la fe, que son contrarias al Evangelio, donde vemos que el enemigo ha avanzado mucho, ¿cierto? Aparentemente está triunfando en apartar al hombre de Dios,
como se nota, por ejemplo, en la destrucción de la familia prácticamente, ¿no? Esto es terrible, hermano, porque incluso yo he notado en ambiente católico, en ambiente de iglesia, que la familia hoy en día no tiene el valor que debería tener. Hay personas que creen que el sacramento del matrimonio ya no vale. Incluso algunos no se atreven ni siquiera a pensar en casarse por la iglesia, pudiendo hacerlo, porque lo ven casi como una maldición. Eso implica falta de fe. O también vemos cómo se ha conseguido meter esta cultura de la muerte que denunció San Juan Pablo II muy fuertemente, ¿no? Como que ya nos da lo mismo vivir en una sociedad donde el aborto es legalizado, naturalizado, es algo común, cuando es un crimen horrible. El otro día a una mujer la metieron presa en Iquique, me parece fue en el norte de Chile, con seguridad, porque ella tuvo un hijo y lo más terrible, después de tenerlo, lo mató. Entonces, todo el mundo se escandalizó, noticia y a la cárcel. Hermanos, no hay ninguna diferencia entre matar a un hijo después de nacer que antes de nacer. Es un hijo igual. Y hoy, para nosotros, nos deja indiferente casi el aborto. ¿Por qué? Porque hemos perdido la fe. Hoy en día nos da lo mismo que en los colegios de nuestra comuna, en los colegios de Chile y de todo el mundo, se está enseñando una ideología de género que le dice a los niños que tienen que sexualizarse antes, que los hombres se comporten como mujeres, las mujeres como hombres, y a nosotros nos da lo mismo. Y nadie reclama y nadie dice, no, esto no está bien. ¿Por qué? Nos falta fe. Entonces eso nos duele, ¿no es cierto? Porque estamos yendo por un mal camino. Y ciertamente esto no va a quedar así nomás. Si seguimos en esta pendiente de inmoralidad total y de falta de fe, de apostasía contra Dios, entonces vendrá un castigo. Tiene que venir un castigo. Esto está anunciado en la Biblia, en el Apocalipsis, la Santísima Virgen lo está anunciando frecuentemente, y esto solo se puede revertir si escuchamos la voz del Señor, ¿cierto? Puede venir un gran castigo, como en la época de Noé, el diluvio, como en la época de Sodoma y Gomorra. Ciertamente ahora vivimos peor que Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué no viene el castigo todavía? La Santísima Virgen dice, estoy sosteniendo el brazo de la justicia de mi Hijo, para que más hijos, nosotros, nos convirtamos, nos arrepintamos a tiempo, volvamos al seno de la Iglesia, a escuchar la palabra de Dios, volvamos a hincar la rodilla y rezar más el Santo Rosario, adorar al Santísimo Sacramento. Este gran milagro de la transfiguración del Señor o las apariciones de la Virgen, a mí me tocó recientemente acompañar a unas videntes en Medjugorje que ven a la Virgen frecuentemente. Es algo maravilloso, es precioso, pero es mucho mejor, hermanos, creer sin ver. Dice Jesús, felices los que creen sin haber visto. Por eso yo estoy muy contento porque en nuestra comunidad parroquial tenemos la capilla de adoración perpetua y falta muy poco, ¿no? Faltan un par de días nomás para cerrar el círculo y tener adoración perpetua 24/7. Es una maravilla porque a veces en la capilla no solamente hay una persona adorando, sino que hay varias personas que están acompañando a Jesús. Eso es fe, es arrodillarse ante el Señor y decir, Jesús, yo creo en ti, yo te adoro. No te veo transfigurado, no te veo glorioso, solamente te veo en la hostia, con los ojos del alma, pero te adoro igual, te amo, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Si hacemos eso, ciertamente el castigo se va a alejar o se va a disminuir, se va a mitigar o se va a anular por completo, porque eso es lo que espera el Señor de nosotros. Conversión, cambio de vida, transformar nuestra mente y vivir poniendo a Jesús en el centro. Hagan todo lo que mi Hijo les diga. Ser mariano no es otra cosa que amar a Cristo sobre todas las cosas, porque eso es lo que quiere la Virgen, eso es lo que dice el Padre Dios.
Eso es lo que nos está diciendo el Papa. Y cualquier persona que ame a Jesús y que sepa que solo Él es camino, verdad y vida, nos va a decir lo mismo. Muchas cosas escuchamos en el día a día, en el mundo, en las noticias, estamos realmente torpedeados por un montón de estímulos, pero solamente en la Biblia, en la palabra de Dios, está la verdad. Jesús es el camino, Jesús es la vida, Jesús es a quien debemos mirar, escuchar, obedecer, seguir y consagrarle todo nuestro ser. Así sea. Amén.